Clasificar un mundial de manera consecutiva no es nada fácil. Muchas selecciones se quedan camino a la gran gesta mundialista. Bueno, claro está que si tienes una selección llena de estrellas de élite, va a ser sumamente fácil y sencillo acceder al próximo mundial. Bueno, fácil si no eres Italia. Me dueles tanto, Azzurra. Por eso hoy te presentamos selecciones que estuvieron en Rusia 2018 y que no van a estar en Qatar 2022. Lo sé, qué título más largo. Número 1. Rusia, la que había sido anfitriona del mundial pasado, en el cual había hecho una actuación memorable, eliminando a España en octavos de final. Sí, a España en octavos de final y luchando hasta el último momento contra Croacia, donde fue eliminada en penales, prácticamente quedó sin chances de clasificar a Qatar 2022. Todos sabemos lo que pasó. Rusia estaba jugando las eliminatorias de la UEFA. En su grupo quedó en segundo lugar por debajo de Croacia, obligando a los rusos a jugar los UEFA Playoff. Mejor dicho, los repechajes, pues. Se iba a enfrentar a Polonia, pero ya tú sabes, Putin, guerra, y ahora ya no tengo para la gasolina. Número 2. Egipto. Egipto había regresado a los mundiales en Rusia 2018. De la mano de Salah iban a hacer una gran actuación en el mundial. Espérate, ¿cómo que quedaron últimos del grupo? Bueno, Egipto quería mantener esta racha de mundiales consecutivos. Prácticamente superaron el grupo F con suma facilidad en las clasificaciones de África. Luego se enfrentarían en los repechajes a Senegal. Sí, a la Senegal de Sadio Mané. En un cruce digno de final de película, Senegal en penales eliminaría a Egipto, acabando con los sueños de los egipcios de seguir con la racha de mundiales consecutivos. Adiós, Salah, que la fuerza te acompañe. Número 3. Perú. Perú también había regresado a los mundiales en Rusia 2018, después de derrotar en los repechajes intercontinentales a Nueva Zelanda. En esta ocasión, Perú también lograría clasificar al repechaje, luego de quedar nuevamente quinto en las clasificaciones de la Conmebol. Solo que esta vez se enfrentaría a un rival de la AFC, en este caso Australia. Australia y Perú se enfrentarían en un partido en Qatar, donde Perú Perú empató 0-0 con Australia y luego en los penales Australia derrotaría a Perú. Número 4. Islandia. Clasificaría por primera vez a los mundiales en Rusia 2018, siendo un rival digno, empatándole 1-1 a la Argentina de Messi. Sí, a la Argentina de Messi. Bueno, ya revisando bien fue lo único que hicieron, porque Islandia quedó último del grupo D, pero las risas no faltaron. Islandia intentó clasificar al mundial nuevamente. Los aguerridos vikingos estaban listos para afrontar las eliminatorias de la UEFA nuevamente y hacer un digno papel. Bueno, quedaron penúltimos de su grupo en la clasificación. Número 5. Nigeria. Una nación que venía totalmente enrachada. No faltaban al mundial desde el 2010 y tampoco dejaban de enfrentar a Argentina. Solo imagínense, Nigeria contra Argentina en Sudáfrica, Nigeria versus Argentina en Brasil, Nigeria versus Argentina en Rusia, Nigeria versus Argentina en Qatar. Bueno, así hubiese sido si Nigeria hubiese clasificado. Después de liderar el grupo C, caería contra la selección de Ghana en los repechajes de África. Adiós Nigeria, Argentina te va a extrañar. Número 6. Suecia. Suecia había tenido una gran participación en Rusia 2018, liderando el grupo donde estaba Alemania. Y sí, recordemos todo lo que pasó con Alemania. Maldición del campeón. Maldición del campeón. Recordemos que Suecia clasificó y llegó hasta cuartos de final, donde sería eliminada por Inglaterra. Ya luego, para Qatar 2022, intentarían clasificar, lamentablemente quedarían segundos en su grupo, lo cual forzaría a Suecia a jugar los repechajes de la UEFA.
donde primero eliminarían a República Checa, pero después caerían contra Polonia. Número 7. Panamá. Después de lograr la clasificación para Rusia 2018 con un gol con bastante polémica, bueno, con un gol dudoso, bueno pues, con un gol totalmente inexistente, Panamá pasaría sin pena ni gloria por el grupo G, quedando en el último lugar. Luego de esto, los canaleros intentarían clasificar a Qatar 2022, pero lamentablemente en la octagonal final perdieron muchos puntos claves contra rivales directos, con lo cual el equipo canalero quedaría en quinto lugar, sin acceso a boleto directo y fuera del repechaje intercontinental. Suerte para la próxima, canaleros. Más suerte para la próxima. Número 8. Colombia. Ay, la selección colombiana. En Rusia 2018 clasificaron como líderes de un grupo, seamos sinceros, un grupo relativamente fácil por encima de Polonia, Senegal y Japón. Hasta que en octavos de final chocarían contra Inglaterra, donde empatarían 1-1, pero en penales caerían derrotados. Ya camino a Qatar 2022, tuvieron un camino difícil, bastante accidentado, y en las últimas jornadas empatar y perder en casa apagarían lentamente el sueño mundialista de los colombianos. Ay, ¿se imaginan si hubiesen derrotado a Paraguay y a Perú? ¿Cómo te extrañamos, James y Falcao del 2013? ¿Cómo los extrañamos? Número 1. Chile. Chile tuvo participación en el Mundial de Brasil 2014 en el grupo B, junto a Países Bajos, España y Australia, uno de los grupos de la muerte de aquel mundial, y en donde Chile para nada era favorita para clasificar a octavos. Vamos, compartía grupo con las dos selecciones finalistas del mundial anterior. Estaba bastante difícil. Iniciaban con pie derecho, derrotando a Australia 3-1. Ya en la segunda jornada, sorprenderían al mundo derrotando a España 2-0 y eliminándola de paso. Recordemos, maldición del campeón. Con esto también conseguían ya boleto a la siguiente ronda. Ya en la tercera jornada, Chile caería 2-0 con Países Bajos, pero igual lograría meterse a la fase de octavos de final como segunda del grupo con 6 puntos. En octavos de final habría duelo sudamericano. Brasil era el rival, donde empatarían 1-1 en 90 minutos y en el alargue tampoco se movería el marcador. Ya en los penales, Brasil se encargaría de eliminar a los chilenos y acabar con el sueño mundialista de ellos. ¿Se imaginan que el disparo de Pinilla hubiese sido gol? La historia hubiese sido bastante distinta. Lamentablemente, luego del Mundial del 2014, Chile no volvería a participar en ninguna otra Copa del Mundo. Para Rusia 2018, recordemos que se quedó cerca de clasificar a repechajes. Prácticamente igualó en puntos con Perú, que fue quinto, pero por una diferencia de goles quedó eliminada del Mundial. Ya camino a Qatar, se notó la diferencia de nivel de la selección chilena, ya que quedó 5 puntos abajo de la selección clasificada a repechajes. Tal vez en el Mundial del 2026 veamos el retorno de Chile a las gestas mundialistas. Número 2. Grecia. La selección griega tuvo participación en el grupo C junto a Colombia, Costa de Marfil y Japón, uno de los grupos más parejos de aquel mundial, donde iniciarían perdiendo 3-0 ante Colombia. Luego en la segunda jornada empatarían 0-0 con Japón, y ya en la tercera jornada lograrían una victoria 2-1 ante Costa de Marfil. Con esto Grecia clasificaría con 4 puntos a la siguiente ronda. Ya en octavos de final enfrentarían a Costa Rica, donde empatarían 1-1 en tiempo regular y también el marcador no se movería en tiempo extra. En penales, Costa Rica eliminaría a Grecia del Mundial. Camino a Rusia 2018, la selección griega sería asignada en el grupo H, donde quedaría en el segundo lugar por debajo de Bélgica, obligando a los griegos a jugar repechaje. Lamentablemente en el repechaje caerían en el global 4-1 ante Croacia. Ya camino a Qatar 2022, la selección griega estaría asignada en el grupo B, donde quedaría eliminada en tercera posición por debajo de España y Suecia, sin acceso a boleto directo y sin acceso a repechaje. Número 3. Costa de Marfil. La selección de Costa de Marfil también tendría participación en el grupo C, junto a Colombia, Grecia y Japón. Iniciarían de la mejor manera derrotando 2-1 a Japón. Luego en la segunda jornada caerían 2-1 contra Colombia. Y en la tercera jornada necesitaban lo que es un gane o al menos un empate
para lograr clasificar a octavos. Lamentablemente la selección africana no logró ese objetivo y perdió 2-1 ante Grecia, quedando eliminado en tercera posición con 3 puntos. Camino al Mundial del 2018, Costa de Marfil quedaría eliminado en la penúltima fase de las eliminatorias africanas, quedando segundo del grupo C por debajo de Marruecos. Ya rumbo a Qatar 2022 le volvería a ocurrir esto, solo que esta vez por debajo de Camerún en el grupo D, siempre en el segundo lugar. Número 4. Bosnia y Herzegovina. La selección de Bosnia y Herzegovina debutaría en los mundiales en Brasil 2014, donde estaría en el grupo F junto a Argentina, Nigeria e Irán. Iniciarían perdiendo 2-1 ante Argentina, luego en la segunda jornada caerían 1-0 ante Nigeria. Con esto, ya Bosnia quedaba eliminada del mundial. Ya en la última jornada lograrían una victoria 3-1 ante Irán. Con esto, Bosnia terminaba con 3 puntos en el grupo F en la tercera posición. Luego de la participación de Bosnia en el Mundial de Brasil, no volvería a ninguna gesta mundialista, ya que camino a Rusia quedarían eliminados en la fase de grupos, quedando en tercera posición por debajo de Bélgica y de Grecia. Ya camino a Qatar quedarían todavía más abajo, quedando en cuarta posición por debajo de Francia, Ucrania y Finlandia. Número 5. Honduras. La selección hondureña estuvo en el grupo E junto a Francia, Ecuador y Suiza, donde para nada la pasaría bien, ya que sería un grupo bastante complicado para la selección centroamericana. Iniciarían de la peor manera, cayendo 3-0 ante Francia. Luego en el segundo partido, en un duelo más parejo, volverían a perder 2-1 ante Ecuador. Ya para terminar su participación, volverían a caer 3-0, esta vez ante Suiza, así quedando en el sótano de su grupo con ningún punto acumulado. En las siguientes eliminatorias, la selección hondureña estaría cerca de conseguir un boleto directo al Mundial, pero se quedaría en la cuarta posición por debajo de Panamá por una diferencia de goles. Aún así, Honduras jugaría el repechaje intercontinental contra Australia, pero caería en el intento. 3-1 sería el marcador final, donde Honduras quedaría eliminado de Rusia. Camino a Qatar, la actuación de Honduras sería totalmente olvidable, quedando último lugar de la octagonal final. Número 6. Algeria. Tuvo participación en el grupo H junto a Bélgica, Rusia y Corea del Sur, donde iniciaría perdiendo contra la potencia del grupo, Bélgica. Luego en la segunda jornada se recuperaría ganándole a Corea del Sur, para luego en la última empatar con Rusia, con lo cual clasificaría la siguiente ronda con 4 puntos. En octavos de final se enfrentarían a Alemania, sí, a la eventual campeona del mundo, a quien llevarían hasta tiempo extra, donde los teutones se impondrían 2-1. Luego de alcanzar los octavos en Brasil 2014, la selección de Algeria no volvería a clasificar a una Copa del Mundo. Para Rusia 2018 su papel fue lamentable, quedando eliminada en la última posición del grupo B, por debajo de Nigeria, Zambia y Camerún. Camino al Mundial del 2022 levantaría el nivel y clasificaría a la última ronda de las eliminatorias africanas como primera del grupo A. Ya en la fase final de las eliminatorias caerían contra Camerún en el último minuto, quedando eliminada del Mundial del 2022. Número 7. Italia. La selección 4 veces campeona del mundo Italia fue sorteada en el grupo D, uno de los grupos de la muerte, o mejor dicho, el grupo de la muerte de aquel mundial. Italia iniciaría ganándole a Inglaterra en la primera jornada, luego en la segunda jornada perdería 1-0 contra Costa Rica, para luego perder nuevamente contra Uruguay. Con esto, Italia quedaría eliminada en la fase de grupos por segundo mundial consecutivo. En las siguientes eliminatorias, Italia haría todo lo posible para clasificar de manera directa, pero lamentablemente quedaría en segundo lugar por debajo de España en el grupo G, obligando a los italianos a jugar los repechajes, donde quedarían eliminados ante Suecia de manera sorpresiva. Y rumbo a Qatar 2022 le volvería a ocurrir lo mismo. Italia volvería a quedar segunda, en esta ocasión por debajo de Suiza, y obligando a la Azzurra a jugar repechaje nuevamente, donde de manera impresionante y contra todo pronóstico quedaría eliminada ante Macedonia del Norte. Con este papelón en repechajes, por segundo mundial consecutivo no tendremos la presencia de la Azzurra en la gesta mundialista. Quizás en el Mundial del 2026 veamos el retorno de la 4 veces campeona. Quizás. Número 1. Sudáfrica.
La nación sudafricana haría historia al ser el primer país africano en ser sede de una Copa del Mundo de selección mayor, aunque su selección la verdad no le iría para nada bien. Estuvo en el grupo A junto a México, Uruguay y Francia. En el papel un grupo bastante complicado, podríamos llamarlo un grupo casi de la muerte. Los Bafana Bafana debutarían contra México, donde empatarían 1-1. Luego en el segundo partido, el sueño de clasificar a octavos se alejaría después de perder 3-0 ante Uruguay y terminarían su participación con una victoria ante Francia 2-1, quedando eliminada en el tercer lugar con 4 puntos. Al igual que México, pero por una diferencia de goles, los aztecas avanzarían. Luego de esto, camino a Brasil, quedarían eliminados en la penúltima fase, en un grupo no tan complicado, por debajo de Etiopía. Etiopía, con 11 puntos. Camino a Rusia, la actuación sería todavía más lamentable, quedando último del grupo D por debajo de Senegal, Burkina Faso y Cabo Verde, con tan solo 4 puntos. Y camino a Qatar, también quedarían eliminadas en la penúltima fase antes de los cruces directos, sumando 13 puntos, los mismos que Ghana, pero quedando fuera por los goles a favor. Número 2. Eslovenia. La selección de Eslovenia tuvo su segunda participación en los mundiales en 2010, donde estuvo en el grupo C junto a Inglaterra, Estados Unidos y Algeria. Inició derrotando 1-0 al conjunto africano, luego empató 2-2 contra Estados Unidos y finalizaría cayendo 1-0 contra Inglaterra. Eslovenia finalizaría con 4 puntos en el tercer puesto, por debajo de Inglaterra y Estados Unidos. Camino al Mundial del 2014 quedarían eliminados en el tercer puesto del grupo E, por debajo de Suiza e Islandia. Camino al Mundial del 2018 estuvo en el grupo E, donde también quedaría eliminado por debajo de Inglaterra, Eslovaquia y Escocia. Y camino a Qatar, Eslovenia también quedaría eliminado esta vez en la cuarta posición del grupo H por debajo de Croacia, Rusia y Eslovaquia. Número 3. Eslovaquia. Selección que hacía su debut de los mundiales en Sudáfrica 2010. Estaría en el grupo F junto a Italia, Paraguay y Nueva Zelanda. Iniciarían empatando 1-1 contra Nueva Zelanda. En la segunda jornada caerían 2-0 contra Paraguay. Y en la última jornada le darían el golpe de gracia a Italia, derrotando y eliminando a la Azzurra con un marcador de 3-2. Y así lograrían clasificar como segundo lugar con 4 puntos por encima de Nueva Zelanda e Italia. En octavos de final su rival sería Países Bajos. La naranja mecánica terminaría de acabar con el sueño de los eslovacos derrotándolos 2-1. Camino al siguiente mundial estarían en el grupo G, donde quedarían eliminados con 13 puntos por debajo de Bosnia y Grecia. Luego en las siguientes eliminatorias estarían en el grupo F, donde se quedarían en la segunda posición con 18 puntos por debajo de Inglaterra. A pesar de quedar en el segundo puesto, por el puntaje obtenido quedaban fuera de los repechajes de la UEFA. Y camino a Qatar 2022 quedó eliminado en el tercer puesto del grupo H, con 14 puntos por debajo de Croacia y de Rusia. Número 4. Paraguay. Los guaraní tuvieron su octava participación en el Mundial del 2010, donde estarían sorteados en el grupo F, junto a Italia, Nueva Zelanda y Eslovaquia. Iniciarían su papel mundialista empatando 1-1 con la que venía de ser campeona del mundo, Italia. En la segunda jornada derrotarían 2-0 a Eslovaquia y finalizarían la fase de grupos con un empate 0-0 contra Nueva Zelanda, quedándose así con el primer puesto del grupo F con 5 puntos. En octavos de final se enfrentarían a Japón, duelo que finalizaría empatado 0-0, pero en penales la albirroja se impondría 5-3. Paraguay llegaba por primera vez en su historia a cuartos de final, donde su rival sería España. Un duelo parejo, donde Casillas le atajaría un penal a Cardoso, y con un solitario gol, la selección española se impondría 1-0 y eliminaría a Paraguay del torneo. Camino a Brasil 2014, el nivel de la selección paraguaya decayó, notándose en la eliminatoria quedando en último lugar con tan solo 12 puntos.
Camino a Rusia 2018, la selección paraguaya quedaría eliminada en la séptima posición con 24 puntos, a 2 puntos de la selección que clasificó de repechaje. Y rumbo a Qatar, volvería a quedar eliminada, esta vez en octavo lugar, con solo 16 puntos, 8 menos que el clasificado a repechaje. Número 5. Nueva Zelanda. También estuvo en el grupo F, donde empataría 1-1 con Eslovaquia, empataría 1-1 con Italia y también empataría con Paraguay, quedando en tercera posición con 3 puntos, invicto e increíblemente por encima de Italia. Camino a Brasil 2014, la selección neozelandesa clasificaría al repechaje intercontinental después de quedar primera de su eliminatoria. Para la mala fortuna de los oceánicos, se irían goleados por México con un global de 9-3. Camino a Rusia, los All Whites quedarían primeros de su grupo con 10 puntos. Luego se enfrentarían a Isla Salomón para decidir el clasificado de la repesca intercontinental, duelo que ganarían con amplia superioridad con un global de 8-3. En el repechaje caerían 2-0 contra Perú. Y rumbo a Qatar, Nueva Zelanda también se quedaría con la oportunidad de jugar la repesca intercontinental, al derrotar nuevamente en una final a Isla Salomón con un marcador de 5-0 y nuevamente quedaría eliminada después de caer 1-0, esta vez contra Costa Rica. Número 6. Corea del Norte. Jugarían su segunda participación en las Copas del Mundo y fue sorteada en el grupo G, donde no la pasaría para nada bien. Iniciarían relativamente bien, dentro de lo que cabe. 2-1 perderían contra Brasil, o sea, pudo haber sido goleada, pero no lo fue. Luego en la segunda jornada caerían 7-0 contra Portugal y finalizarían cayendo 3-0 contra Costa de Marfil, quedando en el último lugar del grupo. Rumbo a Brasil, quedarían eliminados con 7 puntos en la tercera ronda por debajo de Uzbekistán y de Japón. Rumbo a Rusia 2018, quedarían eliminados en la segunda ronda con 16 puntos, nuevamente por debajo de Uzbekistán. Y camino a Qatar, la selección de Corea del Norte se retiraría en la segunda ronda cuando compartía grupo con Corea del Sur, selección que terminaría clasificando a la siguiente ronda. Número 1. Trinidad y Tobago. La selección de Trinidad y Tobago debutó en las Copas del Mundo en 2006, donde fue sorteada en el grupo B. En su debut empató 0-0 con Suecia. En la segunda jornada cayeron 2-0 contra Inglaterra y finalizaría la fase de grupos volviendo a caer 2-0 esta vez contra Paraguay, terminando en la última posición con apenas un punto. Rumbo a Sudáfrica 2010 lograron llegar a la hexagonal final, pero su papel fue bastante pobre, quedándose en la última posición con 6 puntos. En las siguientes eliminatorias ni siquiera pasarían de la primera etapa, quedándose eliminada en la segunda posición del grupo B con 12 puntos por debajo de Guyana. Sí, Guyana. Camino a Rusia, volvería a la hexagonal final y también volvería a quedar últimos con 6 puntos. Y ya camino a Qatar, volverían a quedarse eliminadas en la primera ronda, después de quedar segundas del grupo por debajo de Saint Kitts y Nevis. Número 2. Serbia y Montenegro. Ok, aquí haremos un poco de trampa, porque si bien sabemos que Serbia ha clasificado a casi todos los últimos mundiales, Montenegro se ha quedado muy pero muy atrás. Aparte, como selección individual, Montenegro no ha disputado ninguna Copa del Mundo. Pero bueno, esta selección combinada estuvo en el grupo C. Iniciaron cayendo 1-0 contra Países Bajos. Luego cayeron por goleada 6-0 contra Argentina. Y finalizaría su participación con otra derrota, esta vez 3-2 contra Costa de Marfil, terminando en la última posición con 0 puntos. Camino a Sudáfrica, la selección de Montenegro quedó eliminada en la penúltima posición del grupo 8 con tan solo 9 puntos por debajo de Italia, Irlanda, Bulgaria y Chipre. Rumbo a Brasil,
quedarían eliminadas en la tercera posición del grupo H con 15 puntos por debajo de Inglaterra y Ucrania. Rumbo a Rusia, también se quedarían eliminados en la tercera posición, esta vez del grupo E, por debajo de Polonia y Dinamarca. Y en las últimas eliminatorias rumbo a Qatar, quedarían eliminados en la cuarta posición del grupo G, por debajo de Países Bajos, Turquía y Noruega. Número 3. Angola. Haría su debut en los mundiales en 2006. Fue sorteada en el grupo D, donde caerían 1-0 contra Portugal, empatarían 0-0 contra México y empatarían 1-1 contra Irán, quedando en la tercera posición del grupo D con 2 puntos. Angola, rumbo a Sudáfrica, se quedaría eliminada apenas en la segunda ronda de las eliminatorias, al quedar segunda del grupo 3 con 10 puntos por debajo de Benín. Camino al Mundial de 2014, también volvería a quedarse en la segunda ronda, esta vez al quedar penúltima del grupo J con 7 puntos por debajo de Senegal y de Uganda. Camino al Mundial de 2018, la CAF cambiaría el formato de las eliminatorias, pero Angola seguiría quedándose eliminada en la segunda ronda, esta vez al perder su duelo directo contra Sudáfrica con un global de 4-1. Rumbo a Qatar 2022, volvería a quedarse en la segunda ronda, esta vez al quedar última del grupo F por debajo de Egipto, Gabón y Libia. Número 4. República Checa. Jugaban su primer mundial bajo el nombre de República Checa. Estuvieron asignados en el grupo E, donde en la primera jornada derrotarían contundentemente 3-0 a Estados Unidos. En la segunda jornada caerían 2-0 contra Ghana y en la última jornada caerían también 2-0 contra Italia, quedándose eliminados en la tercera posición con apenas 3 puntos. Rumbo a Sudáfrica, quedarían eliminados en la tercera posición del grupo 3 con 16 puntos por debajo de Eslovaquia y de Eslovenia. Rumbo a Brasil, quedarían eliminados también en la tercera posición, esta vez del grupo B con 15 puntos por debajo de Italia y Dinamarca. Rumbo a Rusia, quedarían nuevamente eliminados en la tercera posición del grupo C por debajo de Alemania y de Irlanda del Norte. Y en las últimas eliminatorias de Qatar estarían en el grupo E y también volverían a quedar en la tercera posición, esta vez por debajo de Bélgica y de Gales, pero por su papel en la Nations League lograrían meterse a los repechajes de la UEFA, donde lamentablemente quedarían eliminados contra Suecia con un marcador de 1-0. Número 5. Togo. Togo hacía su debut en los mundiales en Alemania 2006 y fueron sorteados en el grupo G, donde caerían 2-1 contra Corea del Sur, caerían 2-0 contra Suiza y caerían 2-0 contra Francia, quedando como último del grupo con 0 puntos. Rumbo a Sudáfrica, la selección quedaría eliminada en la última ronda al quedar tercera del grupo A con 8 puntos por debajo de Camerún y de Marruecos. En las siguientes eliminatorias se quedarían eliminadas en la segunda ronda al quedar última del grupo I por debajo de Camerún, de Libia y de República Democrática del Congo. Camino a Rusia, quedarían eliminados en la segunda ronda al perder su llave directa contra Uganda 4-0. Y ya en las últimas eliminatorias, la selección de Togo quedaría nuevamente eliminada en la segunda ronda al quedar segundo del grupo H con 8 puntos por debajo de Senegal. Número 6. Ucrania. La selección ucraniana, que por cierto también debutaría en este mundial, fue sorteada en el grupo H. Iniciarían cayendo 4-0 contra España. Luego en la segunda jornada, 4-0 golearían a la selección de Arabia Saudita. Y en la última jornada derrotarían 1-0 a Túnez, clasificando como segunda del grupo con 6 puntos. En octavos de final se enfrentarían a Suiza y en penales los ucranianos se impondrían clasificando a cuartos, donde la selección italiana los despacharía con un 3-0. Camino al Mundial de Sudáfrica 2010 se quedarían en la segunda posición del grupo 6 con 21 puntos por debajo de Inglaterra. Con este puntaje lograrían clasificar a los repechajes, donde caerían 1-0 contra Grecia. En las siguientes eliminatorias también lograrían meterse a los repechajes,
cuando quedó nuevamente segunda, esta vez con 21 puntos por debajo de Inglaterra, pero lamentablemente en los repechajes caerían en un global de 3-2 contra Francia. Camino a Rusia, se quedarían eliminados en la tercera posición del grupo I con 17 puntos por debajo de Islandia y de Croacia. Y camino a Qatar 2022, lograrían volver a clasificar a los repechajes de la UEFA al quedar nuevamente segundos, esta vez con 12 puntos por debajo de Francia, pero en los repechajes lamentablemente se quedarían fuera después de caer con Gales 1-0. Estamos en época mundialista y qué mejor momento para llegar a la recta final de esta saga, recordando el Mundial de Corea-Japón 2002. Este fue el primer mundial realizado en una sede de la AFC, pero lamentablemente para las siguientes selecciones fue su último mundial. Por eso hoy les presento selecciones que estuvieron en Corea-Japón 2002 y no han regresado a los mundiales. Por cierto, si te preguntas qué selecciones estuvieron en Alemania 2006 y no han regresado, aquí te dejo el video. También el de Sudáfrica 2010, el de Brasil 2014 y por supuesto el de Rusia 2018. Ahora sí, empezamos. Número 1. Irlanda. La selección de Irlanda estuvo sorteada en el grupo E, junto a Camerún, Arabia Saudita y Alemania. En el primer encuentro, Irlanda se enfrentaría a Camerún, un duelo muy parejo, donde los africanos se adelantarían en el primer tiempo con anotación de Patrick Mboma, pero en el segundo tiempo, Matt Holland pondría el empate. 1-1 finalizaría el partido. En la segunda jornada se enfrentaban a la potencia del grupo, Alemania. Nuevamente los irlandeses iniciaban perdiendo, ya que al minuto 18 Miroslav Klose anotaba a favor de los teutones, pero en los últimos minutos del encuentro Robbie Keane anotaba para los irlandeses. El marcador terminaba en empate y la selección de Irlanda soñaba con octavos de final. Y para lograr ese sueño en la tercera jornada debían ganar sí o sí. Enfrentaban a la selección de Arabia. Robbie Keane al minuto 7 pondría el primero, Gary Breen al 61 anotaba el segundo y Damian Duff liquidaba a los asiáticos al 87. 3-0 se imponía Irlanda sobre Arabia y así lograban la clasificación a octavos de final en la segunda posición del grupo E con 5 puntos, 5 goles a favor y 2 en contra. En octavos de final se enfrentarían a España. Fernando Morientes al minuto 8 adelantaba a los ibéricos y parecía que España se quedaba con la llave en 90 minutos, hasta que en los últimos minutos Irlanda pondría el empate mediante un lanzamiento penal ejecutado por Robbie Keane. Luego de esto no habría más anotaciones y en penales España eliminaba a Irlanda con un marcador de 3-2. Camino a Alemania 2006, Irlanda perdería puntos cruciales en la eliminatoria y quedarían eliminados con 17 puntos en la cuarta posición del grupo A, por debajo de Francia, Suiza e Israel, apenas 3 puntos menos que el primer lugar. Camino a Sudáfrica 2010 logró clasificar a los repechajes después de quedar segunda del grupo 8 con 18 puntos, pero en fase de repesca quedaría eliminada contra Francia, con polémica incluida. Poquito de spam, vayan a ver los fracasos del Mundial parte 1, ahí hablo un poco más de esto. Camino a Brasil 2014 tendrían una muy mala eliminatoria, quedando eliminados en la cuarta posición del grupo C con 14 puntos por debajo de Alemania, de Suecia y de Austria. Camino a Rusia 2018 volverían a clasificar a los repechajes después de quedar segundos del grupo D con 19 puntos por debajo de Serbia, pero caerían con un global de 5-1 ante los daneses. Y camino a Qatar, estuvieron en un grupo muy difícil, donde quedaron al margen del mundial y del repechaje en la tercera posición con 9 puntos por debajo de Serbia y de Portugal. Número 2. China. Debutaban en los mundiales en el grupo C, junto a Brasil, Costa Rica y Turquía. En el primer partido se enfrentaron a Costa Rica, 2-0 se impondría a los centroamericanos, con anotaciones de Ronald Gómez al 61 y Mauricio Wright al 65. En el segundo partido el rival sería la verde amarela. El equipo asiático intentaría contener a la selección brasileña, algo que no le salió para nada bien. Roberto Carlos al minuto 15, Rivaldo al 32, Ronaldinho al 45 y Ronaldo Nazario al 55 anotarían los goles para el Scratch de Oro. 4-0 terminaría el encuentro. Y en el último partido se enfrentarían a Turquía,
y la selección china volvería a perder nuevamente, esta vez 3-0. Hassan Sass al minuto 6, Bülent Korkmaz al minuto 9 y Umit Davala al 85 anotaron a favor de la selección turca. Y de esa manera China finalizaba su debut, un sueño mundialista que terminó en pesadilla, finalizando en la última posición del grupo C con ningún punto acumulado, 0 goles a favor y 9 en contra. Camino al Mundial del 2006, la selección de China se quedó eliminada apenas en la segunda ronda de las eliminatorias, al quedar segunda del grupo 4 con 15 puntos, misma cantidad que Kuwait, pero por mayor cantidad de goles a favor, esta última clasificaría. Camino al Mundial del 2010, se quedarían en la tercera ronda al quedar última del grupo 1 por debajo de Australia, Qatar e Irak. Camino al Mundial del 2014, nuevamente se quedarían en la tercera ronda al quedar terceros del grupo 4. Camino a Rusia, llegarían a la fase final, donde se quedarían eliminados al quedar quintos del grupo A. Lo mismo pasó camino a Qatar 2022, volverían a llegar a la fase final, donde quedarían nuevamente eliminados al quedar otra vez en la quinta posición del grupo B. Alto, antes de continuar, dale, suscríbete, es gratis. ¿Ya lo hiciste? ¿Ya te suscribiste? ¿Sí? Bueno, ahora sí, sigamos. Número 3. Turquía. La selección turca hacía su segunda participación en los mundiales en el grupo C, junto a China, Costa Rica y Brasil. En la primera jornada se enfrentarían a Brasil. 2-1 caerían ante los sudamericanos. Partido que, por cierto, Turquía inició ganando. Al minuto 45, Hassan Sass anotaría a favor de los euroasiáticos. Al minuto 50, Ronaldo pondría el empate. Y al minuto 80, Rivaldo le daba la vuelta al marcador. En la segunda jornada se enfrentaron a Costa Rica. 1-1 finalizaría el encuentro. Nuevamente los turcos iniciaban ganando, pero les empataban sobre la hora. Emre Belözoğlu al 56 anotaba para Turquía y Winston Parks al 86 anotaba para Costa Rica. Para cerrar la fase de grupos se enfrentaron a China. 3-0 se impondrían sobre los asiáticos. Hassan Sass al minuto 6, Bülent Korkmaz al minuto 9 y Umit Davala al 85 anotarían. Con este marcador, más la goleada de Brasil a Costa Rica, los turcos conseguían su pase a octavos de final, clasificando como segundos del grupo con 4 puntos y con una mejor diferencia de goles que Costa Rica. En octavos de final se enfrentaron a Japón, la otra selección anfitriona de aquel mundial. Umit Davala al minuto 12 anotaría el solitario tanto que le daría el pase a la siguiente ronda a los turcos. Y en cuartos se encontraban con otra selección revelación de aquel torneo, el rival Senegal. Partido muy disputado que se definiría en tiempos extras con la anotación de İlhan Mansız al minuto 104. Ya Turquía estaba haciendo historia, pero seguían soñando con una final, y el rival a vencer en semifinales, Brasil. Nuevamente Brasil. Turquía luchó mucho, pero un solitario tanto de Ronaldo Nazario los mandaría a disputarse el tercer lugar ante Corea del Sur. Partido donde Turquía iniciaba ganando a los 11 segundos con anotación de Hakan Şükür. Por cierto, este es el gol más rápido en la historia de los mundiales hasta la fecha. 3-2 finalizaría el encuentro y Turquía se proclamaba como la tercer mejor selección de aquel mundial. Después de esa grandiosa participación, se esperaba que Turquía fuera una selección constante en los mundiales, o al menos se esperaba su presencia en Alemania 2006, cosa que no pasaría. Lograría clasificar a los repechajes después de quedar segunda del grupo 2 por debajo de Ucrania, pero en la repesca se quedaría fuera contra Suiza después de empatar en el global 4-4, pero por goles marcados fuera de casa se quedaba sin cupo para el mundial. Camino a Sudáfrica 2010 no alcanzaron los repechajes al quedar tercera del grupo 5 por debajo de España y de Bosnia. Camino al Mundial del 2014 se quedarían eliminados en la cuarta posición del grupo D, por debajo de Países Bajos, Rumanía y Hungría. Camino a Rusia, nuevamente se quedarían eliminados en la cuarta posición, esta vez del grupo I por debajo de Islandia, Croacia y Ucrania. Y rumbo a Qatar 2022 lograron alcanzar las instancias de repechaje al quedar segundo del grupo G, pero quedarían eliminados contra Portugal. Quizás para el 2026 veamos el resurgir de esta selección turca. Mundial de Francia 98, el último mundial del siglo XX y también el último mundial donde vimos a las siguientes selecciones:
Veremos muchas selecciones europeas que increíblemente han fallado en su afán de regresar a una justa mundialista. Y veremos una selección de CONCACAF que sueña con estar en el Mundial del 2026. Quédate hasta el final porque verás selecciones que estuvieron en Francia en 1998 y no han regresado a los mundiales. Lo sé, el título sigue siendo muy largo. Empezamos. Número 1. Noruega. La selección nórdica jugaba su tercer mundial en su historia y su segundo mundial consecutivo. Fue asignada al grupo A junto a Brasil, Escocia y Marruecos. Debutó en la primera jornada contra la selección africana, empatando 2-2. Luego en la segunda jornada volvería a empatar esta vez 1-1 contra Escocia y finalizaría su actuación en fase de grupos ganándole sorpresivamente a Brasil 2-1. Con esto lograba clasificarse a octavos de final como segunda del grupo con 5 puntos, 5 goles a favor y 4 en contra. Noruega llegaba a fase de eliminación directa inspirada. Solo imagínense, le acababan de ganar a la que en aquel entonces era la selección defensora del título. Para la mala fortuna de los nórdicos, en octavos de final se encontrarían con la Azzurra, que con un solitario gol de Christian Vieri eliminaba a Noruega del mundial. Luego de una actuación que podríamos llamar decente en el Mundial de Francia, Noruega no pudo regresar a los mundiales. Rumbo a Corea-Japón 2002 tuvo una pésima eliminatoria, quedando cuarta de su grupo con apenas 10 puntos por debajo de Polonia, Ucrania y de Bielorrusia. Sí, Bielorrusia. Camino a Alemania 2006 pudo clasificarse a los repechajes después de quedar segunda del grupo 5 por debajo de Italia, pero en repesca serían eliminados con un global de 2-0 por la República Checa. Rumbo a los siguientes mundiales, los nórdicos se estancarían y no podrían ni regresar a puestos de repechaje. Incluso camino a Qatar 2022, con Haaland ya siendo pieza fundamental en el ataque, se quedarían cortos al acumular solo 18 puntos, dejándolos en la tercera posición por detrás de Países Bajos y de Turquía. Número 2. Escocia. La selección de Escocia disputaba su octava Copa del Mundo y también sería asignada al grupo A, junto a Brasil, Noruega y Marruecos. Iniciarían perdiendo contra el Scratch Duoro 2-1, luego empatarían con Noruega y en la última jornada caerían 3-0 contra Marruecos, finalizando en la última posición con apenas un punto, 2 goles a favor y 6 en contra. Una pésima actuación de Escocia en su último mundial. En las eliminatorias camino a Corea-Japón 2002, Escocia trataría de regresar a los mundiales, pero lamentablemente se quedaría estancada en la tercera posición del grupo 6 con apenas 15 puntos, por debajo de Croacia y de Bélgica. En los siguientes procesos eliminatorios, Escocia fallaría en acceder a la Copa del Mundo, quedándose varias veces en la tercera posición de su grupo. Fue hasta en las eliminatorias rumbo a Qatar donde lograrían quedar segundos del grupo F, y clasificarían a los repechajes donde se enfrentarían a Ucrania. Por la situación que Ucrania estaba atravesando, los escoceses serán favoritos para clasificar, pero estos terminarían cayendo 3-1. Número 3. Austria. La selección austríaca jugaría su séptima Copa del Mundo y sería sorteada en el grupo B, junto a Camerún, Italia y Chile. En el primer partido empatarían 1-1 contra Camerún. En el segundo partido se enfrentarían a Chile, donde también empatarían 1-1. Y para definir su clasificación jugarían contra Italia en el cierre de la fase de grupos, donde caerían 2-1. Con esto, Austria quedó eliminada en la tercera posición del grupo con 2 puntos acumulados. Rumbo a Corea-Japón 2002, Austria estuvo cerca de regresar a la gesta mundialista, ya que después de quedar segunda del grupo 7 con 15 puntos, jugaría los repechajes, donde con un tan solo gol, Turquía los dejaría sin mundial. Después de esto no volverían a jugar un repechaje, ya que Austria se quedaría en muchas ocasiones en las terceras posiciones de sus grupos. Camino a Qatar 2022 habían quedado eliminados en la cuarta posición del grupo F, pero por su actuación en la Nations League se ganaron la oportunidad de regresar a la Copa del Mundo vía repechaje. Lamentablemente para los austriacos, en la primera llave de los repechajes se enfrentarían a Gales, donde caerían 2-1 y serían eliminados. Número 4. Bulgaria.
Jugarían su séptima Copa del Mundo y serían asignados al grupo D junto a España, Paraguay y Nigeria. En la primera jornada empatarían 0-0 contra Paraguay, luego caerían 1-0 contra Nigeria y finalizarían su participación de manera penosa cayendo 6-1 ante España. Bulgaria quedó eliminada en la última posición del grupo con apenas un punto. Camino a Corea-Japón 2002, Bulgaria se quedaría eliminada en la tercera posición del grupo 3 por debajo de Dinamarca y de República Checa. Con esto sabíamos que Bulgaria no volvería a ser aquella selección aguerrida que vimos en Estados Unidos 94, ya que después de su pobre actuación en el 98 no estaría ni en los repechajes ni cerca de clasificar en los siguientes procesos eliminatorios. Antes de continuar, mis hermanos, esta serie ya está llegando a su fin, solo faltan 2 videos más, así que vamos, dale like a este video, dale like que es gratis y suscríbete. Suscríbete porque estamos tan cerca de los 7000 suscriptores y yo sé que vamos a poder llegar a los 10.000 lo más pronto posible. Vamos, ¿ya lo hiciste? ¿Ya te suscribiste y le diste like? ¿Seguro? Bueno, listo, ahora sí, continuamos. Número 5. Rumanía. La selección rumana disputaba su séptima Copa del Mundo, fue asignada en el grupo G junto a Inglaterra, Túnez y Colombia. En la primera jornada derrotarían 1-0 a Colombia, en la segunda jornada derrotaban 2-1 a Inglaterra y en la última jornada empatarían 1-1 con Túnez, logrando clasificarse como líder del grupo con 7 puntos, 4 goles a favor y 2 en contra. En octavos de final se enfrentarían a la sorpresa de aquel mundial, Croacia, donde en un partido muy disputado caerían eliminados 1-0. Camino al Mundial del 2002, Rumanía clasificaría a los repechajes después de quedar segunda del grupo 8 con 16 puntos. Ya en el duelo de eliminación directa se enfrentarían a Eslovenia, cayendo en el global 3-2. Muchos años después, camino a Brasil 2014, lograrían nuevamente acceder a los repechajes, después de tener una gran eliminatoria y quedar segunda del grupo D con 18 puntos. Pero los griegos los eliminarían con un global de 4-2. Camino a Qatar 2022 se quedarían muy cerca de acceder nuevamente a un repechaje después de quedar terceros del grupo J con 17 puntos, un punto menos que Macedonia del Norte, que clasificó con 18 puntos. Número 6. Jamaica. Los Reggae Boys disputaban su primera Copa del Mundo y fueron asignados al grupo H junto a la selección de Argentina, Croacia y Japón. En la primera jornada caerían 3-1 ante Croacia. Después serían goleados 5-0 ante el albiceleste y cerrarían su participación derrotando 2-1 a Japón. Jamaica quedaría eliminada en la tercera posición con 3 puntos, con 3 goles a favor y con 9 en contra. Camino a Corea-Japón 2002, Jamaica lograría llegar a la última fase de clasificación de la CONCACAF, la hexagonal final, pero tendrían una muy poca vistosa participación, quedándose en el penúltimo lugar con 8 puntos. Pasarían muchos años hasta que camino a Brasil 2014 lograrían regresar a la hexagonal final, donde nuevamente quedarían eliminados esta vez en la última posición. Y en el último proceso mundialista, rumbo a Qatar, también llegaron a la fase final, esta vez octagonal final, pero se quedarían muy lejos de puestos clasificatorios al quedar sextos con apenas 11 puntos. La Copa del Mundo es la máxima competencia de fútbol al nivel de selecciones. Los países se preparan por varios años para lograr la participación, pero no muchos lo logran. Algunos suman décadas sin presentarse en este torneo. Selecciones que parece que fueron olvidadas en el tiempo. Por eso hoy presentamos selecciones que estuvieron en los mundiales en el siglo XX y jamás regresaron. Empezamos. Número 1. Bolivia. Empezamos recordando el mundial realizado en Estados Unidos en el 94. Por cierto, si se lo preguntan, ya hay video de selecciones que estuvieron en Francia 98 y no han regresado a los mundiales. Si no lo has visto, adelante, ve a verlo. La selección boliviana, después de una gran eliminatoria, lograba su tercera clasificación a las gestas mundialistas. Estuvieron asignados en el grupo C, junto a Alemania, Corea del Sur y España, un grupo muy difícil. Debutarían perdiendo contra Alemania 1-0. En la segunda jornada su rival sería el equipo asiático,
donde no pasarían del empate 0-0, pero al menos sumarían un punto. En la última jornada se enfrentarían a España. Con una combinación de resultados, Bolivia aún tenía posibilidades de clasificar. Para la mala fortuna de los sudamericanos caerían 3-1, resultado con el cual se despedía a Bolivia de los mundiales y quedaría última del grupo con apenas un punto. Rumbo a Francia 98, la Conmebol cambiaría el formato de las eliminatorias y pasarían de 2 grupos a un solo grupo donde jugarían todos contra todos. Y Bolivia la pasaría muy mal, quedaría penúltima de la clasificación. Rumbo a Corea-Japón quedó séptima de la tabla. Rumbo a los siguientes mundiales tendrían pésimos procesos. Y camino a Qatar 2022 quedó novena de la tabla y ni cerca de clasificar a repechaje. Número 2. Emiratos Árabes Unidos. Retrocedemos hasta el Mundial de Italia 90. Emiratos Árabes Unidos clasificaría por primera y única vez a este mundial. Sí, hasta el vecino tenía más identidad futbolística que el propio anfitrión del mundial pasado. Pero bueno. Estarían asignados al grupo D junto a Alemania Federal, junto a Colombia y a Yugoslavia. En la primera jornada caerían 2-0 contra los sudamericanos. En la segunda jornada caerían estrepitosamente contra Alemania Federal 5-1. Y en la última jornada también caerían por goleada ante Yugoslavia 4-1. Los Emiratos Árabes terminarían últimos en su grupo con 0 puntos acumulados, 2 goles a favor y 11 en contra. Camino a Estados Unidos 1994 se quedarían eliminados en la penúltima ronda, al quedar segundos del grupo F por detrás de Japón. Camino al Mundial del 2002 se quedarían muy cerca de clasificar, siendo eliminados en el repechaje, previo al otro repechaje intercontinental contra Irán. Pasarían muchos años hasta la eliminatoria rumbo a Qatar 2022, donde los Emiratos estuvieron cerca nuevamente de clasificar. Después de quedar terceros del grupo A, jugarían un repechaje contra otro equipo asiático, para decidir quién avanzaba al repechaje intercontinental contra Perú. Pero los árabes serían eliminados al caer 2-1 contra Australia. Número 3. Irak. Ahora recordaremos el Mundial de México 86. Bueno, antes de seguirlo, en el Mundial de Italia 90 participaron más selecciones que no regresaron. Pero ¿será que se viene el video de las selecciones que ya no existen y que estuvieron en los mundiales? Puede ser, por eso suscríbete, dale, suscríbete que es gratis. Ahora sí, seguimos. La selección iraquí participaría por primera y única vez en esta edición y serían sorteados en el grupo B junto a Bélgica, México y Paraguay. En la primera jornada se enfrentarían a Paraguay, un solitario gol le daría la victoria a los sudamericanos. En la segunda jornada se enfrentarían a los europeos, 2-1 terminaría el encuentro, y su participación finalizaría contra la selección local, donde un tanto de Quirarte al 54 le daría la victoria a México sobre Irak, que finalizaría última del grupo con ningún punto acumulado. Camino al Mundial de Italia 90, Irak se quedaría eliminada en la primera ronda, al quedar segunda del grupo 1 por detrás de Qatar. Rumbo al siguiente Mundial de Estados Unidos 1994 clasificaría a la última ronda, pero se quedaría eliminada en la cuarta posición de la tabla. Pasarían muchos procesos en los cuales Irak fracasó en llegar a la Copa del Mundo. Incluso rumbo a Qatar 2022 logró llegar a la última ronda, pero se quedaría eliminada en la cuarta posición del grupo A con apenas 9 puntos. Número 4. Hungría. Los húngaros estarían también en México 86 y disputarían su novena Copa del Mundo. La que en algún tiempo fue potencia estaría asignada en el grupo C con Francia, la Unión Soviética y Canadá. Debutarían cayendo escandalosamente 6-0 contra los soviéticos. En la segunda jornada lograrían redimirse derrotando 2-0 a Canadá, pero sellarían su eliminación al volver a caer esta vez contra Francia 3-0. Hungría terminaría tercera del grupo con 2 puntos, 2 goles a favor y 9 en contra. Rumbo a Italia 90 se quedarían eliminados al quedar terceros del grupo por debajo de España e Irlanda. Rumbo a Francia 98 lograron jugar los repechajes después de quedar segundos del grupo 3, pero Yugoslavia los eliminaría con un global de 12-1.
Camino a Brasil 2014 se quedarían muy cerca de clasificar a los repechajes, al quedar terceros del grupo, 2 puntos abajo de Rumanía. Y camino a Qatar, se quedarían a 3 puntos de clasificar a los repechajes, después de quedar cuartos del grupo I, por debajo de Inglaterra, Polonia y Albania. Número 5. Irlanda del Norte. Jugarían su tercera Copa del Mundo en México 86 y serían asignados al grupo D, junto a España, Brasil y Argelia. Iniciarían empatando 1-1 contra Argelia. En la segunda jornada caerían 2-1 contra los españoles y terminarían perdiendo nuevamente, esta vez 3-0 contra Brasil. Irlanda del Norte finalizaría tercera del grupo con 1 punto acumulado, con 2 goles a favor y con 6 en contra. Camino a Italia 90 tendrían una muy mala eliminatoria. Serían penúltimos del grupo con apenas 5 puntos. Camino a Estados Unidos 94 se quedarían eliminados en la cuarta posición del grupo 3. Pasarían muchos años, muchas eliminatorias, hasta el proceso rumbo a Rusia 2018, donde Irlanda del Norte lograría clasificar a los repechajes de la UEFA, después de quedar segunda del grupo C por debajo de Alemania. Pero sería eliminada en una llave muy cerrada contra Suiza apenas 1-0. Camino a Qatar 2022 no le iría tan bien y quedaría eliminada en la tercera posición del grupo C con apenas 9 puntos. Número 6. El Salvador. Ahora viajamos hasta España 82. El Salvador participaba en su segunda Copa del Mundo y sería asignada al grupo 3. Junto a Bélgica, Argentina y Hungría, un grupo muy complicado para los centroamericanos. En la primera jornada caerían 10-1 contra Hungría, sí, 10-1, siendo una de las mayores goleadas de la historia de los mundiales. En la segunda jornada caerían 1-0 contra Bélgica y finalizarían su participación cayendo 2-0 contra Argentina. El Salvador quedó eliminado en la última posición con ningún punto acumulado, 1 gol a favor y con 13 en contra. Camino a México 86, El Salvador quedaría eliminado en la primera ronda después de quedar segundo del grupo 1 por debajo de Honduras. Camino a Italia 90 logró llegar a la última ronda, donde se quedaría último con apenas 2 puntos. Camino a Estados Unidos 94 también llegaría a la última ronda, pero se quedaría tercero del grupo con 3 puntos menos que el clasificado a los repechajes. Luego de esto, El Salvador jugaría un par de hexagonales, pero no estaría ni cerca de clasificar. En la última eliminatoria rumbo a Qatar, estarían en la octagonal final, pero finalizarían penúltimos de la tabla. No clasificar a un mundial puede ser considerado un auténtico fracaso. Ausentarse por varios torneos suele ser una auténtica pesadilla para muchas selecciones, pero para otras, esos años de ausencia se convierten en décadas. Selecciones que alguna vez brillaron en su confederación clasificando a una gesta mundialista, ahora viven nada más de ese recuerdo, que lentamente se olvida en el tiempo. Sí, quédate hasta el final porque el día de hoy continuamos con la serie de selecciones que estuvieron en los mundiales en el siglo XX y jamás regresaron. Empezamos. En el video pasado nos quedamos en la selección del Salvador, que no ha regresado a los mundiales desde España 82. Y claro, si no has visto la parte 1 de este video, te lo dejaré en la descripción y en una tarjetita aquí arriba. Y claro, échale un vistazo a toda la playlist de esta serie. Ahora sí, seguimos con número 7, Kuwait. Seguimos recordando el Mundial de España 82. La selección de Kuwait realizaba su primera participación en Copa del Mundo y sería sorteada en el grupo 4 junto a Inglaterra, Checoslovaquia y Francia. En la primera jornada los asiáticos debutaban contra Checoslovaquia, teniendo un resultado decente empatando 1-1. En la segunda jornada el rival sería Francia, la que resultaría ser mucho más difícil y muy superior a la escuadra asiática. 4-1 se impondrían los galos. Por cierto, en este partido fue donde ocurrió uno de los escenarios más surrealistas de los mundiales, cuando el jeque de Kuwait, Fahd al-Ahmad, bajara al terreno de juego a solicitar que se anulara un gol totalmente legal de los franceses.
El árbitro Miroslav Stupar, ante la molestia de los franceses, concedió la solicitud del jeque y anuló el gol. Esto le costaría la reputación y la licencia de arbitraje a Stupar. En la tercera jornada, Kuwait caería 1-0 contra Inglaterra. Con este resultado, finalizarían últimos del grupo con apenas un punto, 2 goles a favor y 6 en contra. Camino a México 86, se quedarían eliminados en la primera fase después de quedar segundos del grupo 2A por debajo de Siria, que acumuló 7 puntos. Camino a Italia 90, se volverían a quedar eliminados en primera fase al quedar por diferencia de goles segundos del grupo 3 por debajo de Emiratos Árabes Unidos. Camino a Francia 98, logró estar en la última ronda de clasificación, pero quedó última del grupo A con 8 puntos. Camino a Alemania 2006, también lograría estar en la última fase, pero volvería a quedarse última, esta vez del grupo 1 con apenas 4 puntos. Rumbo al Mundial del 2022, Kuwait se quedó eliminado en la penúltima ronda al quedar segundo del grupo B por debajo de Australia. Número 8. Zaire. Ahora, del Mundial de España, retrocedemos unos años atrás al Mundial de Alemania 74. Zaire debutaba en los mundiales en esta edición y serían asignados al grupo 2 junto a Brasil, Escocia y Yugoslavia. En la primera jornada caerían 2-0 ante Escocia. Luego ocurriría una de las mayores goleadas en la historia de los mundiales. Yugoslavia le anotaría 9 goles a los africanos y finalizaría su participación cayendo 3-0 contra Brasil. Zaire finalizaría última del grupo con ningún punto acumulado, 0 goles a favor y 14 goles en contra. Por cierto, la participación de esta selección fue muy accidentada, tanto que da para un video más allá de las canchas, hablando de todo lo que pasó con este equipo antes, durante y después de este mundial. Camino al Mundial de Argentina 78, la selección de Zaire se retiraría. Camino a España 82, quedarían eliminados en la penúltima ronda al caer 6-2 ante Camerún. Camino a Francia 98, Zaire pasaba a nombrarse República Democrática del Congo y se quedaría eliminada en la penúltima ronda al quedar última del grupo 3 con apenas 2 puntos. Camino al Mundial del 2018, se quedaron eliminados en la última ronda al quedar segundos del grupo A con 13 puntos, un punto menos que el clasificado al Mundial. Y camino a Qatar, llegarían hasta la última ronda donde serían eliminados por Marruecos al caer 5-2 en el global. Número 9. Haití. Nos quedamos siempre en el Mundial de Alemania 74, la selección caribeña también hacía su debut en Copa del Mundo y fueron asignados al grupo 4 junto a Italia, Argentina y Polonia. En la primera jornada caerían 3-1 ante los italianos. En la segunda jornada caerían goleados 7-0 ante Polonia. Y en la tercera jornada caerían 4-1 ante Argentina. Haití debutaba de una manera muy mala en los mundiales, quedando último del grupo con ningún punto acumulado, 2 goles a favor y 14 goles en contra. Camino al Mundial de Argentina 78, los haitianos harían una gran eliminatoria, pero no les ajustaría y finalizarían eliminados en la segunda posición. Camino a España 82, harían una muy pésima eliminatoria y finalizarían último de la tabla general con apenas 2 puntos. Luego de esto pasaron muchos años y la selección haitiana no volvió a ser protagonista en las eliminatorias, ni siquiera alcanzó la última fase. Camino a Rusia, se quedarían eliminados en la penúltima fase al quedar terceros del grupo B con apenas 4 puntos. Y camino a Qatar, se volvería a quedar eliminada en esta penúltima fase, esta vez al caer 4-0 ante Canadá en un duelo directo. Número 10. Israel. Ahora retrocedemos hasta el Mundial de México 70, primer y último mundial de la selección israelí, cuando esta jugaba en la confederación de la AFC. Fueron asignados al grupo 2 junto a Suecia, Uruguay e Italia. Debutarían cayendo 2-0 ante los charrúas. En la segunda jornada le sacarían un empate a Suecia. Y en la tercera jornada volverían a empatar, esta vez contra los italianos. Finalizaría última del grupo con 2 puntos acumulados, 1 gol a favor y 3 en contra.
Camino al Mundial del 74, Israel se quedó eliminada en la penúltima ronda al caer por la mínima ante los surcoreanos. Camino a España 82, fue asignada a la UEFA, donde le iría muy mal en las eliminatorias, quedando última del grupo 6 con 5 puntos. Rumbo al Mundial de México 86, Israel fue trasladada a la OFC, donde se quedaría eliminada al quedar segunda en la tabla por debajo de Australia. Camino al Mundial del 90, seguiría en la confederación de la OFC, donde lograría quedar líder de la eliminatoria y clasificaría al repechaje intercontinental. Lamentablemente caerían 1-0 ante Colombia. Camino al Mundial de Estados Unidos 94, Israel regresaría a la UEFA, donde ya se mantendría de manera permanente. Tardaría muchos años para lograr tener buenas eliminatorias. Camino al Mundial de Alemania 2006, estuvieron muy cerca de clasificar a los repechajes después de quedar eliminados por diferencia de goles en el grupo 4. Ya en las últimas eliminatorias no han podido lograr clasificar a los repechajes y ni siquiera han estado cerca. Camino a Qatar 2022 se quedaron en el tercer lugar del grupo F, a 7 puntos del segundo lugar. Número 11. Cuba. Para recordar el último mundial de Cuba hay que retroceder hasta el Mundial de Francia 1938, el último mundial antes de los sucesos bélicos de la década del 40. Un mundial donde no había fase de grupos y se jugaban los duelos de eliminación directa desde los octavos de final. La selección cubana debutaba en ese certamen donde solo llegaron con 15 jugadores cuando normalmente los equipos se componían de 20. Serían emparejados con Rumanía, donde ante todo pronóstico los caribeños empatarían 3-3, y en el partido de desempate lograrían hazaña y derrotarían 2-1 a los rumanos. En cuartos de final caerían goleados 8-0 ante Suecia. Camino al Mundial de Brasil 1950, Cuba jugaría una triangular, donde se quedaría eliminado en la última posición del grupo con apenas un punto acumulado. Camino a España 82 volvería a llegar a una última fase de clasificación, pero se quedaría eliminada en la penúltima posición con 4 puntos. Desde entonces hasta la fecha, Cuba no ha regresado a jugar una fase final en las eliminatorias. Camino a Qatar 2022, se quedarían eliminados en la primera ronda al quedar terceros del grupo C por debajo de Curazao y de Guatemala. Número 12. Indias Orientales Neerlandesas. Nos quedamos en el Mundial de Francia 38 para recordar la otra selección que lleva más tiempo sin regresar a una Copa del Mundo. Las Indias Orientales Neerlandesas harían su debut y serían emparejadas con Hungría, selección que les pasaría por encima con un contundente 6-0. Camino al Mundial de Brasil 1950, las Indias Orientales Neerlandesas pasaron a nombrarse Indonesia y estarían en la última ronda de clasificación al Mundial, pero se retirarían sin siquiera jugar un partido. Muchos años pasarían para que Indonesia estuviera cerca de clasificar a un Mundial y sería camino a México 86, donde lograron llegar hasta la penúltima fase, donde serían eliminados por Corea del Sur. Desde entonces no volverían a estar ni cerca de puestos clasificatorios. Camino a Rusia fueron suspendidos por la FIFA y camino a Qatar se quedarían eliminados en la segunda ronda con una muy pobre participación, donde solo acumularon un punto, anotaron 5 goles y recibieron 27 goles.